están? Que el Señor Jesús les bendiga. Muy, pero muy bienvenidos a este pequeño espacio que tenemos acá en Jesús Puerta de Escape, que se llama A la Luz de la Palabra. Quiero hacer una pequeña oración para poder presentarnos al Señor y pedir que nos dirija eh, a través de su palabra, a través de su presencia, a través de su gracia. Padre Celestial, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, no sabemos en qué momento, Señor, las personas, nuestros hermanos en la fe, van a poder recibir esta palabra, van a poder recibir esta reflexión. Por tanto, oramos en esta hora y pedimos que usted nos dirija, Señor, que nos ponga su palabra en nuestros labios, permita que se divulgue su palabra, que sea conocido tu nombre en cada lugar, que tu presencia llene cada vacío, que tú puedas tocar el corazón de cada persona que va a oír, Señor, que va a recibir lo que hoy vamos a exponer. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, que seas tú quien nos dirija y seas tú quien nos guíe, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, quiero traerles una pequeña reflexión. Van a ser una pequeña serie de 3 mensajes. Este es el primero, que vamos a enfocar el Evangelio de hoy. ¿De qué se trata el Evangelio de hoy? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros en este tiempo? Y bueno, ¿y qué es lo que realmente estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos ofreciendo a Dios? Así que vamos a enfocar, a la luz de la palabra, vamos a poner el Evangelio de hoy delante de su palabra para ver qué es lo que estamos realizando. Para eso voy a leer una porción de la Escritura, Gálatas, en el capítulo 1, verso 6, en adelante dice así: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Verso 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradare a los hombres, no sería yo siervo de Cristo. Afirmación de el apóstol Pablo a los Gálatas. Textos que son muy fuertes, muy expresivos, y cómo toman fuerza en este tiempo. Fueron escritos tal vez hace 2000 años, y sin embargo nos pareciera como si Pablo estuviese viviendo esta época. Ahí vemos cómo la palabra de Dios permanece, cómo es tan actual, cómo una palabra que se escribe hace 2000 años tiene tanta actualidad, cómo tiene tanta vida, y cómo uno la lee y encuentra tanta razón a palabras que se escribieron tantos años atrás. Y pareciera que Pablo nos está entregando una radiografía de lo que está ocurriendo hoy. Pareciera que Pablo estuviese hoy viviendo con nosotros este tiempo y nos está escribiendo de alguna parte del mundo, anunciándonos y dándonos una pincelada de lo que estamos viviendo. Entonces Pablo dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay gente que está tratando de pervertirlo, está tratando de cambiarlo, está tratando de forzarlo para que ese evangelio agrade a los hombres y no a Dios. Es lo que dice Pablo en estos versos. Entonces, a la luz de la palabra, es este espacio que tenemos en Jesús Puerta de Escape, y queremos, a la luz de la palabra, analizar esto. Detrás de toda predicación, detrás de toda práctica del evangelio, hay algo que se llama teología.
La teología es la ciencia que trata de Dios, fundada, por supuesto, en los textos sagrados. Es el estudio de Dios, es la investigación de Dios, eso se llama teología. También significa teología, llamamos teología a la actividad de los creyentes que tratan de comprender más profundamente la palabra de Dios y exponerla de manera ordenada y sistemática en base a la Sagrada Escritura. Eso también es teología. Pero también eh, teología es fe que busca evidencia y razones. Eso es la teología, es la ciencia que se encarga de estudiar a Dios y es una manera de poder tratar de averiguar cómo podemos agradar a Dios mejor, cómo podemos seguir a Dios de mejor manera. Por eso existen los teólogos que estudian los textos sagrados para poder ver cómo podemos de mejor manera poder seguir a Dios. Esa es la teología. Entonces, detrás de toda creencia, detrás de toda predicación del Evangelio, detrás de toda práctica del Evangelio, hay una teología detrás. No es que usted simplemente agarre una Biblia y empiece a caminar como se le da la gana. Hay una teología detrás. Una teología que nos dice cómo se deben hacer las cosas, qué quiso decir el texto allá, qué quiso decir las leyes, los mandamientos y todo aquello. Hay una teología detrás. Entonces, hoy en día hay tres corrientes, tres tipos de camino, digamos, tres corrientes del Evangelio que están vigentes. Hay tres corrientes que están hoy día en el mundo entero. Usted dirá, pastor, pero hay un montón de religiones, un montón de iglesias, un montón de caminos. Sí, pero todo ese montón están repartidas en tres corrientes mayores, en tres corrientes que son las más evidentes que están ocurriendo en estos días. Entonces hay tres tipos de corrientes que están hoy día avanzando. El primero de ellos es el que tiene que ver con el camino ancho, que nombra la Biblia el camino ancho, que es, el camino ancho es aquel que muchas multitudes siguen. En ese camino se cree y se afirma que todos los caminos van a Dios. Ahí está una cantidad de religiones que están envueltas ahí y que la mayoría de la gente hoy día famosa y gente del mundo, digamos, de mucha fama, artistas y todo, muchas veces usted los escucha decir que se convirtieron, que son evangélicos, que están siguiendo a Dios ahora. Bueno, la mayoría de esa gente toman ese camino ancho, ese camino fácil, ese camino que no tiene mucho seriedad en cuanto a seguir. Y ese camino es el que se llama en la Biblia el camino ancho. Mateo 7:13, en la parte B del texto, dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Muchos son los que entran por ella. Es un camino fácil, es un camino ancho, es un camino espacioso. Detrás de ese camino hay una teología que enseña que esa es la manera, que no importa, que hay que seguir por allí. Hay una teología detrás de eso. Y está el camino angosto. Mateo 7, verso 13. Entrad por la puerta estrecha. Verso 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Y pocos son los que la hallan. Entonces tenemos dos caminos ahora. El ancho y el angosto. Uno fácil, ancho, espacioso, donde multitudes lo encuentran. Y está un camino angosto, difícil, estrecho, con una puerta estrecha, y pocos son los que la hallan. Pero en esta época en la que estamos viviendo hoy día,
ha surgido, ha resurgido un movimiento que no es de ahora, pero ha tomado fuerza, que es un camino liberal. Y se llama la teología del liberalismo. Si usted lo busca y lo investiga en las redes sociales, en Google y todo aquello, dice que hay una teología que se llama la teología del liberalismo. ¿Qué enseña esa teología? A grandes rasgos, esta teología enseña que no todo lo que la Biblia llama pecado es pecado. O sea, es una teología, un estudio de Dios que dice que no todo lo que la Biblia llama pecado es pecado. Hay como una reinterpretación de los textos bíblicos. Se está tratando de reinterpretar los textos que están escritos. Y yo creo que nosotros no podemos caer en ese juego porque dice la Biblia que ningún texto puede ser de interpretación propia. O sea, yo no puedo interpretar algo a mi gusto, como a mí me da la gana, como yo creo que puede ser, sino que tiene que haber detrás de esa interpretación o detrás de ese conocimiento, detrás de ese análisis de un texto, tiene que estar la presencia de Dios. Tiene que estar su Espíritu Santo ayudándonos a entender su palabra y no una interpretación personal que me va a ayudar a mí, a mi vida y que probablemente lo voy a tratar de forzar para que diga lo que yo quiero que diga. Entonces ha resurgido un movimiento que está tomando fuerza, que es el camino liberal. Esta teología enseña que no todo lo que la Biblia llama pecado es pecado. Enseña la psicología como alternativa para tratar lo que la Biblia llama pecado. Hoy día se trata de enfrentar y de tratar con psicología. Entonces, esta teología del liberalismo enseña eso. Enseña que la psicología enseña que es la manera de tratar el pecado. Esta teología, este camino, llama al pecado y lo trata como un simple problema. O sea, a alguien que está en adulterio, por ejemplo, se le dice, bueno hermano, tú estás en adulterio, caíste en adulterio, tienes que tratar de resolver tu problema, pero mientras lo solucionas, puedes seguir ministrando, si eres corista, puedes seguir cantando, si eres pastor, puedes seguir pastoreando, pero trata de arreglar el problema que tienes. Bueno, esa persona, sea diácono, sea evangelista, sea pastor o sea un simple miembro de la iglesia, no tiene un problema. Esa persona está en pecado. Pero este evangelio liberal no lo ve como un pecado, lo ve como un problema que tiene que resolver. Bueno, resuélvalo, pero mientras tanto no deje de servir al Señor, no deje de predicar, no deje de pastorear. Pero la verdad es que esa persona no tiene un problema, esa persona está en pecado. Y la única manera de tratar el pecado es con arrepentimiento y buscar el perdón de Dios. Si esa persona no se arrepiente, Apocalipsis dice que no se va a salvar. Pero esta nueva teología del liberalismo suaviza las cosas. Por eso que Pablo es como si estuviera viendo este tiempo y dice que hay muchos que van a querer pervertir el evangelio. Van a querer que este evangelio agrade a la gente, agrade a los hombres y no a Dios. Van a querer, dice, de forzar el evangelio. No es que haya otro, dice, están forzando el mismo evangelio, están tratando de forzarlo para que de alguna manera cambiar lo que la Biblia dice y seguir otro camino. Y seguir un camino que no agrada a Dios, sino que agrada a la gente. Hoy día se busca agradar a la gente. Hoy día tenemos iglesias que agradan a la gente y no agradan a Dios. Entonces, llaman al pecado y lo tratan como un simple problema.
La única manera de tratar el pecado es con arrepentimiento y perdón. Esta teología ve a alguien que está en adulterio y le dice, tú tienes un problema. Y no le dice derechamente que está en un pecado. Dice también esta teología y trata el pecado como un problema con la sociedad. Tú tienes un problema. No, el problema no lo tiene con la sociedad, lo tiene con Dios. El problema lo tiene con Dios. Entonces, Pablo dice, si alguien viene a cambiar el evangelio que hemos conocido, un evangelio que está basado 100% en la Biblia, en la palabra del Señor, aunque fuese un ángel del cielo, dice Pablo, no lo aceptes. Entonces, hoy día se está mostrando un evangelio diferente, como dice Pablo. Pablo lo dice muy poéticamente. Un evangelio diferente al que habéis conocido. Entonces, hoy día necesitamos estar firmes. No queremos agradar a la gente, no queremos agradar a los hombres, no queremos agradar a esta sociedad. No queremos estar amoldándonos a esta sociedad, porque eso nos va a traer problemas con Dios. Eso nos va a traer problemas con Dios. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 2, verso 16. Mira lo que dice. Dice que no confundamos. Esta es la versión latinoamericana. Me gustó mucho lo que dice esta versión porque lo aclara muy bien. Dice, no confundamos libertad con libertinaje. La versión hispanoamericana dice, sois libres, pero utilizad la libertad para servir a Dios. O sea, está diciendo, Dios nos libertó, somos libres. ¿Somos libres de qué? Somos libres del pecado. Somos libres de vivir esclavos de este mundo. Somos libres de la esclavitud, del pecado y de Satanás, el diablo, que es el que está tomando dominio y control de este mundo. Dice, sí, somos libres. Pero dice, no utilices esa libertad como libertinaje. Dice, utiliza la libertad que Dios te ha dado para servir a Dios y no como patente de libertinaje. Patente es libertad, es autorización, no como autorización para libertinaje. Libertinaje significa desenfreno en obras y en palabras. Abuso, falta de respeto, irrespeto a una determinada conducta, denota exceso, licencia, desenfreno e indecencia. Este tipo de evangelio liberal que ha tomado fuerza y que a muchos les está agradando demasiado porque es un evangelio que no exige cambios. Que no exige cambios, es un evangelio fácil. Es un evangelio que tú puedes caminarlo como quieras. Lo importante es que alabes a Dios, lo importante es que estés en la iglesia, lo importante es que sigas asistiendo. Pero mira, no utilices la libertad que Dios te ha dado como patente de libertinaje, desenfreno, en obras y en palabras. Este tipo de evangelio liberal enseña un evangelio social, un evangelio optimista. ¿Qué quiere decir eso? Se enseña el tú puedes, el tú eres capaz. Y se enseña la comprensión, o sea que hay que entender. Pastor, hay que entender. A mí me han dicho pastores que hay que ser empático. Yo pregunto, ¿fue empático Jesús cuando entró en el templo y encontró que todo estaba mal, que habían convertido el templo en un negocio, que ya no había adoración, que había un negocio en el lugar, que ya vendían las ofrendas, ya la gente no hacía ningún sacrificio, no se esforzaba por nada, todo estaba allí? ¿Fue empático Jesucristo cuando llegó a ese lugar? ¿Qué dice la Biblia que ocurrió? Dice que Jesús
agarró a la gente que estaba allí, los echó del lugar, les dio vuelta a las mesas, todo lo que está allí había, todo lo que habían armado en la casa de Dios, Jesús se los desarmó en minutos. No fue empático él. Fue empático Jesús cuando va la multitud siguiéndolo. Y él les dice, ustedes no me están siguiendo por salvación, por arrepentimiento, por perdón de pecado. Ustedes me están siguiendo solamente por interés, por los panes y los peces que pueden sacar de mí, por las bendiciones que les puedo dar. No fue empático. Dice la Biblia que se devolvieron miles ese día. No fue empático Jesús, ni con sus discípulos. Cuando ve que sus discípulos tienen una reacción y dicen, o sea, habíamos ganado 5.000 personas y Jesús en un solo mensaje los echa a todos. Jesús les dice a ellos, ¿ustedes también se quieren devolver? Como diciéndoles, bueno, si quieren devolverse, ahí está. Y Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida. ¿A dónde iremos? Entonces Jesús no fue empático y dicen, pastor, hay que ser empático. No podemos ser empáticos cuando vemos que se está presentando o se está forzando el evangelio y se está tratando de mostrar otro evangelio. Y Pablo dice, no, es que no hay otro. Lo que están haciendo es pervirtiendo el que hay, el verdadero, el que Pablo dice en Romanos 1, que el evangelio es poder de Dios para salvación, no para seguir un camino, no para pertenecer a una iglesia, no, poder de Dios para salvación. Termino con esto. Se enseña en el evangelio liberal un evangelio social, un evangelio optimista. Se enseña el tú puedes, el tú eres capaz. Se enseña un evangelio de comprensión. Y dicen, hay que entender a los jóvenes. Te dicen que hay que entenderlos, hay que entender esta generación, pastor, me han dicho muchas veces a mí. ¿Qué hay que entenderles? ¿Qué hay que entenderles? Que quieren vivir como mundanos y servir a Dios al mismo tiempo. Eso es lo que hay que entenderle a esta nueva generación. Que quieren vivir como mundanos y servir a Cristo al mismo tiempo. ¿Acaso no hemos considerado lo que dice la Biblia? Dios fue claro. No se puede servir a dos señores. No se puede servir a dos señores. El no se puede servir a dos señores de Mateo 6:24 significa lo mismo que está en Hebreos 11:6 cuando dice que es imposible agradar a Dios sin la fe. La palabra no se puede es la misma palabra imposible. Es imposible servir a Dios y al mundo al mismo tiempo. Ser mundano y querer servir a Dios al mismo tiempo. No se puede. Entonces, ¿qué haremos? El evangelio que nos presentó Jesús es claro. Que predicó Pedro, que predicó Pablo y todos los apóstoles. El evangelio liberal, la doctrina liberal, la teología liberal ha tomado fuerza. Dios nos ayude a seguir el camino que Dios nos dejó. Y no un camino fácil y no un camino que agrada al mundo y desagrada a Dios. Que el Señor Jesús les bendiga. Nos vemos en la próxima. Ya viene una segunda y una tercera parte. Que Dios les bendiga.